a conocer mejor de Dios, aprendemos a crecer, aprendemos muchas cosas. Y hemos estado hablando acerca de los desafíos que enfrentó la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron esos desafíos? Muchas veces los desafíos son similares a los desafíos que nosotros como iglesia estamos viviendo actualmente. Entonces, cuando usted recuerde, cuando usted vea un desafío, recuerde que la iglesia primitiva lo enfrentó. Y la iglesia no solamente lo enfrentó, sino que lo superó. Que eso es muy interesante, ¿verdad? Porque todos enfrentamos problemas, pero no todos los superamos o no todos los enfrentamos de la manera correcta. Después de pasar un problema, usted puede tener paz en su corazón y decir, ay, gracias al Señor que tomé la decisión correcta. O puede estar arrepentido de la decisión que usted haya tomado y decir, ¿por qué tomé esta decisión? Ahora me lamento de haber tomado esta decisión y que haya ese arrepentimiento, remordimiento en su corazón y no tener paz. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, la palabra nos enseña, la palabra nos dirige, la palabra nos invita a poder enfrentar las situaciones, las circunstancias de la vida de una manera completamente diferente. Seguimos en el estudio del libro de los Hechos y hoy vamos a estar reflexionando cuáles fueron los desafíos que enfrentó la iglesia. Hemos visto 3 desafíos, hoy vamos a ver por lo menos 2 más si nos da el tiempo. El cuarto desafío era cubrir las necesidades ministeriales. Recuerde que como iglesia que había iniciado, empezaron a surgir necesidades ministeriales, necesidades que estaban relacionadas al ministerio que estaba haciendo la iglesia. Después que Jesús ascendió al cielo, ellos se quedaron en un cierto lugar, se quedaron en lo que se conoce como el aposento alto. Se cree que era la parte alta de una casa y era grande. Mire, ese lugar era grande porque era para 120 personas que estaban reunidos cuando vino el Espíritu Santo. Ahora, solo pensemos por esos 10 días. Esos 10 días de la espera a la venida del Espíritu Santo, la iglesia tuvo que comer, ¿verdad? Eran personas que comían, ya tenían que comer, tenían que iluminarse, había que pagar el gas para iluminarse. Si iban a cocinar, pues tenían que pagar todo lo que se requería para poder comer, para poder seguir adelante. Y en medio de todo eso, esas necesidades, también en el capítulo número 6, usted encuentra que había también viudas a las que no tenían nadie quien las ayudara. También de ahí ellos tenían recursos para poder ayudarlas. Pero ahora, ¿cómo surgen estos recursos para ayudar a estas personas? El día de hoy en la lectura bíblica leímos cómo estas personas empezaron a dar, empezaron a ofrendar. Mire qué interesante. En medio de los desafíos que estaban viviendo, ellos empezaron a enfrentar las necesidades. La necesidad que tenían era cubrir los gastos que generaba estar juntos. Y también la ayuda que les daban a ciertas personas, como a las viudas, a los huérfanos. Ahora, en medio de todo eso, hay que reconocer, para poder conocer bien el contexto, de que anterior a esto, el pueblo de Israel estaba organizado de tal manera que Dios había pedido que las personas trajeran las primicias. Y entonces, en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, en esa fecha estaban celebrando las primicias. Y todos de diferentes lugares traían primicias al templo. Y esas primicias, ¿verdad? Y todo lo que ellos traían, las ofrendas que ellos traían,
lo utilizaban para poder ayudar y para, ¿verdad?, para que el templo, mantener el templo, los gastos del templo. Pero surge que ahora este grupo de personas estaba completamente separado de lo que era la religión, lo que era el templo, lo que era el sacerdote. Es más, los sacerdotes y todos, ¿verdad?, estas personas religiosas querían eliminar a estos seguidores de Jesús. Entonces, lo que yo le quiero mostrar es que no contaban con estos recursos para seguir haciendo iglesia, para seguir ministrando en aquel entonces. Y cuando no habían recursos, no podían utilizar los recursos del templo, porque era otro grupo separado que estaba iniciando, los seguidores de Jesucristo. Entonces ahí es donde surgen personas como el que leíamos el día de hoy, como Bernabé, ¿verdad? Alguien de Chipre, que también, por supuesto, era seguidor de Jesucristo, era un discípulo de Jesucristo. Y dice que él vendió una heredad, vendió un terreno y trajo el dinero de ese terreno que vendió y lo trajo a los discípulos, a los apóstoles, y les dice: ¿saben qué? Vendí un terreno y quiero donarlo a la obra, quiero donarlo al ministerio. Mire qué interesante cómo empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado o hemos visto de que algunos dicen: no, ya en el Nuevo Testamento de ofrendas, diezmos, eso ya no existe, no te preocupes. Pero mire qué interesante que ellos como judíos tenían que traer todas las primicias y todos los diezmos de lo que estaban acostumbrados. Pero ahora, en medio de la necesidad, lo que ellos están haciendo es vender aún las heredades, los terrenos. Si tenían otro terreno, vendían y decían: bueno, esto podemos venderlo para la obra, para el ministerio que se está haciendo. Y entonces los apóstoles eran los encargados de administrar todos estos recursos que ahora estaban teniendo. Pero sabe, interesante que en el capítulo número 5, la Biblia menciona a un hombre llamado Ananías y Zafira. Creo que todos estamos relacionados con estos personajes. Ananías y Zafira eran una pareja, y esa pareja, donde miraron todo lo que hacían, ellos se emocionaron y también dijeron: no, pues nosotros también podemos hacerlo. Es más, nosotros vamos a vender este terreno que tenemos y vamos a darlo todo, ¿verdad? Vamos a darlo todo a la obra, y que así como lo hizo Bernabé, ¿verdad? Así como lo hizo Bernabé, de la misma manera vamos a hacerlo nosotros. Pero el asunto fue el siguiente. Y el asunto fue que cuando ellos vendieron esta heredad, se dieron cuenta que era mucho dinero. Y ahora tenían el problema, ¿verdad?, de decir: ¿qué hacemos? Tenemos todo este dinero, pero, ¿verdad?, si lo damos, pues no vamos a disfrutar nosotros de esto. Ojo con eso, que es interesante ver que estas personas tenían más heredades. No era que era donde ellos vivían, o sea, no era la casa donde ellos vivían, que vendían y se quedaban sin nada. Ellos tenían otras heredades, otros terrenos, por decir algo, y de esos otros terrenos es que ellos, ¿verdad?, los vendían y que los daban para ayudar a la causa. Pero Ananías, ¿verdad?, se ve tentado y dice: mira, Zafira, ¿cuánto es? Imagínese si le dieron el dinero y quizás, si hubiera sido en dólares, quizás puros billetes de a como de a 20 o tal vez de a 10, ¿no? Puros de a 10, puros de a 5. Mira, eso se miraba, pero imagínense que en la mesa hubieran puesto todos esos billetes y cómo se miraba esto, ¿no? Qué tentación. Mira, ¿por qué no dejamos una parte? ¿No? ¿Por qué no dejamos una parte y solamente entregamos una parte? ¿Y sabe qué? A ella le pareció excelente la idea. Ella no puso resistencia, no dijo: pero mira, ya lo prometimos, ¿no?
mira esto, ya le dijimos, ya hicimos votos con Dios, le dijimos a Dios que nosotros íbamos a hacerlo de esta manera. Y sabe, hermanos, hay personajes en la Biblia que prometieron, ¿verdad? Darle al Señor tal cosa, dar los diezmos, ¿verdad? Al Señor. Y está en la Biblia. Jacob fue uno de esos. Señor, todo lo que me des, voy a dar los diezmos de todo lo que tú me bendigas, Señor. Ahora, Jacob cumplió con la promesa. Y como Jacob cumplió con la promesa, Jacob fue bendecido extraordinariamente. Mire, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que cuando estamos buscando trabajo, le decimos, Señor, ahora sí, Señor, olvídate, Señor, te voy a dar todo el diezmo, es más, puedo dar hasta el 15 si quieres, pero dame el trabajo, ¿no? Y ya a la mera hora cuando llega el pago, hermano, como, ay, Señor, ¿qué tal si me prestas esta semana, no? Y empezamos a hacer algunos negocios ahí, ¿no? Pero mire qué interesante lo que estaba pasando. Era algo nuevo. La iglesia estaba surgiendo. Era nueva la iglesia, era un movimiento nuevo que estaba surgiendo. Hay muchas veces, ¿verdad?, que en la Biblia encontramos ciertas lecciones en la Biblia. Encontramos lecciones en la Biblia que nos quedan para nosotros, para futuras generaciones. Por ejemplo, la rebeldía. Encontramos los hijos de Coré que se rebelaron en contra de Moisés. ¿Y qué pasó con ellos? Se abrió la tierra y ¿qué pasó? Se los tragó vivos. Y qué fuerte, ¿no? Eso es fuerte. Y entonces eso, decimos, ay, Señor, pero qué fuerte. ¿Por qué pasó eso? Para darle una lección al pueblo de que realmente el Señor Dios en sí no toleraba la rebeldía. Y entonces le está dando una muestra. Mire, esto es lo que pasa con la rebeldía. No lo hagan. Igual en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento cuando inicia la iglesia, entonces estos dicen, pero ¿qué tal si hacemos esto de esta manera? Y dice, y junto con su esposa vendieron la propiedad, verso 2 del capítulo 5 de Hechos, dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Pero aquí viene el problema. Mire esto, hermano. El problema no es que haya llevado solamente una parte del dinero. ¿Sabe cuál fue el problema? Estoy en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo número 2. ¿Sabe cuál es el problema? Que afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa y se quedó con el resto. Entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Mire, si vamos analizando cada parte, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué significa eso, hermanos? Que el que estaba poniendo ahí las malas ideas era Satanás. Era el enemigo que estaba sembrando ahí la duda, el decir, bueno, pero este dinero, pero mira, ¿qué tal si mejor decimos esto por lo otro? Recuerde que Satanás es el mentiroso, el que nos anima a mentir, a hacer las cosas desviadas. Y dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y se lo explica Pedro de la siguiente manera. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, nadie le dijo, mira, tienes que vender esta propiedad, Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a quién dice, a Dios. ¿Usted sabe la historia? ¿Qué le pasó a Ananías? Ahí cayó muerto usted.
Mire, qué fuerte, ¿no? Ahí cayó muerto. Si cada mentira cayéramos así, hermanos, ¿cuántos habríamos aquí? Cerrado, ¿verdad? Qué interesante. No, tal vez las mujeres se hubieran salvado. Porque recuerde esto, primero llegó Ananías y entonces él llegó, ¿verdad? Y él fue el que cayó. Y luego aparece la señora de Ananías. Y entonces le preguntan a Zafira. Dice, más tarde, como 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había pasado. Lo bueno que no había WhatsApp, no había Facebook en aquel entonces, ¿no? Si no, ya le hubieran avisado a Zafira lo que había pasado. Y entonces Pedro le preguntó, le están dando una oportunidad, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Y ella contestó, sí, Señor, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? Y mire, los mismos jóvenes, los mismos ujieres que se llevaron a tu esposo, van a ser los mismos que te van a llevar a ti. ¿Y qué pasó? Ahí cae ella. Mire, interesante de todo lo que estaba pasando. En la iglesia primitiva, habían cosas que estaban pasando en la iglesia primitiva. Y el Espíritu Santo se estaba derramando, el Espíritu Santo estaba tocando corazones. Y hermanos, en medio de las necesidades que ellos tenían, la manera de solucionar los problemas fue con Dios poniendo un corazón generoso para proveer. Hay muchas maneras de las que Dios provee para su obra. Hemos visto cómo el Señor, si es cuestión de comida, Dios puede multiplicar la comida y que haya, ¿verdad?, comida para miles, 5,000, 10,000 personas. Pueden comer con unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor lo multiplica de esa manera. Otra manera, el Señor le dice, mira, ve y agarra ahí un pez y lo abres. Y adentro del pez, ahí estaba el dinero que necesitaban. Es la provisión de Dios. Pero sabe que hay una tercera manera en la que Dios provee para su obra, en la que Dios provee para su reino. ¿Cuál es esa manera en la que Dios provee? A ver, hermanos. A ver. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué manera? Usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿a través de quiénes? ¿Cierto? A través de nosotros. Dios provee a través de su propia iglesia. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir su reino y que su reino siga creciendo. Que su reino siga, hermanos, avanzando. Esa es la manera, hermanos, de la que Dios funciona. Dios trabaja de diferentes maneras. Y ahora en la iglesia primitiva empezó a dar recursos por medio de aquellas personas. Ese fue el primer desafío, ¿no? Es el primer desafío. Habrían necesidades ministeriales y Dios proveyó recursos por medio de su iglesia, por medio de la generosidad. La generosidad es el resultado de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Miramos la necesidad. La iglesia primitiva vio la necesidad y no se quedaron de brazos cruzados diciendo, ay, bueno, pues que venga Jesús, ¿no? Que venga a ver qué hacen. Pues no sabemos cómo. Mire, la iglesia proveyó para aquellas necesidades. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de cómo el Señor respaldaba y cómo habían milagros. Se estaban dando milagros en medio de la iglesia y venían y predicaban. Es más, hermanos, llegaron el momento en donde los apóstoles pasaban y la sombra de los apóstoles
pasaban sobre los enfermos. ¿Y qué pasaba? Los enfermos sanaban. Ahora imagínense estos enfermos, hermanos, estos paralíticos que ahora estaban caminando. ¿Usted cree que no tenían un corazón agradecido como para decir, aquí están los recursos para que el reino del Señor siga avanzando? Y había un gran movimiento, pero en medio del movimiento, dice la palabra del Señor, que se levantaron. Recuerde que la semana pasada hablamos de que había oposición, ¿cierto? Que habían amenazas. Ahora, de las amenazas ya pasamos a otro nivel. Ya pasaron a ejecutar esas amenazas. Pasaron a los arrestos y arrestaron, dice la palabra del Señor en el verso 17, en el verso 17 del mismo capítulo 5, dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Mire esto, envidia de ver cómo aquella gente estaba siendo sana, pero no solamente que estaban sanando, sino de cómo estaban siendo ellos generosos. Y esa envidia los llevó a arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió la puerta de la cárcel. ¿Y qué hizo? Lo sacó. Luego les dijo, verso 20, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Mire, hermanos, mire, de por sí, yo pienso que de por sí el ver los discípulos, los apóstoles, ver las sanidades y los milagros que Dios estaba haciendo, la manera de cómo Dios los estaba respaldando, ellos se sentían gozosos, deseosos de predicar la palabra, y no solamente de los milagros de sanidad, sino también los milagros de generosidad. Mire qué interesante. Miremoslo de esa manera. Miremoslo como un milagro de generosidad. Porque esta gente, sin conocer a Cristo, ¿usted cree que sin haber conocido del amor de Cristo hubieran sido capaces de vender sus terrenos, sus heredades y decir, aquí está el dinero? Por supuesto que no, ni que estuvieran locos, ¿no? Pero hermanos, ese amor, esa manera que conocían de Cristo estaba cambiando sus vidas. Y ahora el Señor estaba haciendo ese cambio en sus corazones. Y ahora no solamente estaban pensando en ellos, a ver qué hago, a ver, y mire, y a ver cuándo un dolarito, ¿verdad? 10 centavos, de eso es bastante, y ya multiplicado en pesos, hermano. Olvídese. O en quetzales, ¿no? Ya eso es bastante. Pero ¿sabe qué? Ese milagro que Dios estaba haciendo en sus corazones, ahora ellos estaban poniendo primero el reino de los cielos. Y eso fue lo que Jesús les dijo: buscad primeramente, ya no se acuerda, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas. Era el momento de la prueba, era el momento de ser confrontados. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Jesús les dijo: busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Ahora venía el momento de la prueba. Ahora venía el momento, hermanos, de que ellos tenían que decidir si buscaban primeramente el reino del Señor o sus propios deseos, su propio bienestar. Y ahora, hermanos, no solamente había generosidad, sino que imagínense que un ángel del Señor vaya a sacar a estas personas de la cárcel. Y ¿sabe qué? Los guardias ni cuenta se dieron. Dice la palabra del Señor que cuando ellos, ¿verdad?, le dijeron: vayan a traer a aquellos presos. Y ahí van los guardias. A ver dónde están los presos. ¿Qué pasó? No había nada. Y habían presos en las puertas, cuidando la puerta. Y ellos ya no estaban ahí. Y mira, hermanos, empiezan a contar esto y empieza
a crecer ese avivamiento, personas empiezan a convertirse. Pero ahora hay algo interesante. Dice que otra vez volvieron a detener a los apóstoles. Y esta vez, hermanos, vinieron, los golpearon, pero estaban ahí que no sabían qué hacer. Por un lado, la gente los miraban con buenos ojos y ellos no querían meterse a problemas con la gente. Y vino un hombre muy estudiado de la palabra del Señor y viene y les dice: miren, ¿por qué no hacen lo siguiente? ¿Por qué no los dejan? Si esto es de Dios, va a prosperar. Pero si es un movimiento de ellos, que verdad, si son sus propios pensamientos de ellos, ahí se va a quedar. Recuerden que ya hubieron otros hombres que se levantaron y cuando mataron a su líder, ¿qué pasó? Ahí se quedó todo. Ya mataron a Jesús. Entonces déjenlos. Y dice que después que los apresaron, los azotaron, o sea que los castigaron, los golpearon y les dijeron: vamos a hacer algo. Los vamos a soltar, pero vamos a hacer una cosa. Dice en el verso 26, el capitán fue con los guardias al templo y arrestó a los apóstoles, pero primero sin violencia, porque tenía miedo que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles al concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote y les dice: mire, hermano, hablamos de las amenazas la semana pasada. Dice el verso 28, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en ese nombre? Ni siquiera lo mencionaron. Le reclamó: en lugar de eso, ustedes han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Esto es interesante. Este es el desafío. Es el desafío. Ahora ellos tenían que decidir. Pedro lo analiza y dice lo siguiente en el verso 29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados que levantó a Jesucristo de los muertos, y empieza otra vez Pedro a predicarles. Dice el verso 33 que al oír esto el concilio supremo se enfureció y decidió, ¿qué decidió? Matarlos. Pero uno, a este le mencionaba, llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso en pie y ordenó que se sacara de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces dijo a sus colegas lo que les dije hace un momento: si no es de Dios, esto no va a prosperar. Así que mi consejo, dice en el verso 38, es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Y si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero aquí viene la pregunta: si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Mire qué tremendo esto. Los otros miembros aceptaron su consejo. Aquí es donde yo les digo: llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesucristo. Mira, hermanos, el desafío estaba puesto una vez más. Era el momento de decidir. Era el momento que tenían que decidir. Obedecían a los hombres, a los religiosos, y se quedaban calladitos y tranquilos y ya no hacían nada y podían vivir en paz y seguir su vida normal. O obedecían a Jesucristo, el mandato de ir y hacer discípulos, y seguían predicando, pero corrían riesgos. Ya los habían azotado, ya los habían golpeado.
O sea, esto no era broma, estaban en serio. Ahora les están diciendo, decidan. Si siguen, esto es lo que les va a pasar. Pero Pedro de antemano les dice, ¿ustedes creen que es mejor obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Yo no lo creo, dijo Pedro. No va a pasar esto. Ahora, cuando yo leía todo esto, hermano, me ponía a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos llegaron a este punto? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué fueron capaces de vender sus heredades? No le estoy hablando de dar el diezmo. No le estoy diciendo eso. Eso era la costumbre, ellos lo hacían, eso ellos no tenían ningún problema. Llegaron a vender heredades, a vender terrenos y a poner el dinero y decir, este dinero es para la obra. ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? ¿No? La primera, esa es la primera. Y la segunda, porque esos dos puntos estamos viendo el día de hoy, la segunda es la fidelidad, que estaban dispuestos a ir a la muerte, de llegar a la muerte por la causa. Es más adelante vamos a estar viendo, espero que usted esté leyendo el libro de los Hechos, más adelante está la historia de Esteban, otro discípulo. ¿Alguien se acuerda cómo murió Esteban? No eran simples amenazas, pero ¿cómo fue que ellos llegaron a este punto? ¿Sabe? Cuando yo analizaba esto, venía a mi corazón una palabra que es el amor. El amor. Y Pablo lo explica, Pablo nos ayuda a entenderlo. Y hay un pasaje en el 8:35 de Romanos que quizás todos lo hemos escuchado en algún momento. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cierto? Lo hemos leído. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de ese amor ágape. Estamos hablando de ese amor incondicional. Ojo con eso. Si empezamos a analizar el amor de Cristo, el amor da para varios lados, da para los dos lados. Número uno, en algún momento hemos pensado, el amor, ¿quién nos separa del amor que Cristo me tiene? Que aunque yo pase en diferentes dificultades, diferentes problemas, el Señor me sigue amando. Vamos bien hasta ahí. Pero esta semana yo lo analizaba desde el otro punto de vista. Es decir, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Del amor que Cristo me ha mostrado. Y ahí es cuando venimos y empezamos a pensar en el amor. Y cuando pensamos en el amor, si vamos de algo sencillo, pensemos en el amor cuando estamos enamorados. ¿Cuántos han estado enamorados? 2, 3. Peor todavía si hubiera preguntado cuántos están enamorados. ¿Verdad? Como, amén. ¿No? ¿Cuántos están enamorados? Eso. Mire, hermano, ¿qué es capaz de hacer un enamorado? Dígame. ¿Es cierto? Capaz de hacer todo. ¿Qué lo detiene a un enamorado de ir a ver a la novia, de ir a ver al novio? Ni la lluvia, puede haber un huracán, puede haber, hermano, lo que sea. Algunos hasta se saltan por las ventanas, ¿cierto? ¿Verdad? Son capaces de cualquier cosa. Porque conoce ese amor. Porque conoce el amor que la otra persona tiene para él. O cuando nos sentimos amados. Cuando, mire, hermanos, le voy a dar por ahí un tip. Cuando una mujer se siente amada, cuando una esposa se siente amada, ¿verdad? Cuando se casa uno y la persona se siente amada,
aunque nunca hayan cocinado en su vida, son capaces de cocinar, hermanos. De verdad. Son capaces de hacer cualquier cosa, porque están enamoradas. Y ahí, mire, por eso es que ahí se aprovecha ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de la luna de miel, del enamoramiento, es cuando nos acoplamos. Aprovechamos de una vez ahí, ¿verdad? Para un consejito ahí. Cuando no hay ese enamoramiento, mire usted, las cosas no funcionan. No hay un acoplamiento, no se pueden acoplar, ¿no? Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Cuando nos casamos al otro día, cuando estamos enamorados, pues, al otro día vamos a poner las cuentas juntas. No tenemos ningún problema. Pero cuando no hay mucho amor, hermano, no, hombre, si es, olvídese usted. Hasta la renta le está cobrando, ¿no? Y comiste más tortillas de lo que era, y ahí es que no hay amor. Que yo no estoy seguro, ¿no? Y saber para dónde se va a ir y me va a dejar sin nada. Y estamos, porque no hay confianza, no hay amor. Y entonces no hay confianza entre uno ni el otro, hermanos. Pero cuando hay un pleno amor, cuando se vive ese amor, esa luna de miel, mira, hermanos, al casándose uno va y dice, vamos a poner las cuentas juntas, y aquí no hay división, es nuestro dinero, vamos a seguir adelante. Si trabajas, bueno, si en un momento no estás trabajando, igual tienes acceso, ¿verdad?, a todo. La cocinada, estoy para, cocinamos y no hay ningún problema, ¿no? ¿Cierto o no? Se lo digo por experiencia. y empezamos, hermanos, a acomodarnos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque está pasando lo mismo. La iglesia primitiva está en ese primer amor. Hay amor en el corazón de aquellos hermanos. Aman a Jesús de tal manera que están dispuestos a todo. Están dispuestos a dar su vida por la causa. Y por eso es que Pablo dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Podríamos decir, bueno, Jesús me ama a pesar de mis tribulaciones. Podríamos decir, bueno, no hay nada raro, pues yo soy el que estoy sufriendo de todas maneras, ¿no? Pero cuando usted lo mira al revés, que el amor de Cristo es tan grande, y yo he conocido de su amor, que cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la angustia, cuando viene la persecución, cuando viene el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, que lo vivieron ellos, hermanos, seguimos amando al Señor de la misma manera, porque conocemos de su amor. Por eso les decía hace un momento, ¿qué llevó a ser generosos a los primeros discípulos? El amor. Y mire, Pablo es tremendo para esto, porque ahora a los corintios, esta carta se la mandó a los romanos. Ahora a los de Corinto les habla también del amor. Y les dice en 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo tuviera profecía, 13 verso 2, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, uy, hermano, eso está fuerte. Mire qué interesante. Si yo tuviera la fe para hacer milagros, que milagros sucedieran, pero no tengo amor. O sea que se podría tener esa fe y decir, Señor, esto, lo otro, pero no expresarlo en amor. De nada me sirve. Y empieza en el verso 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor todo lo puede. ¿Sabe? Ese es el punto principal con el cual, esa es la clave, por así decirlo. Mire, vamos en el desafío 5 y yo creo que ahí está la clave, en el amor. Si usted ama a Dios de una manera, hermanos,
que realmente está sobre todas las cosas, ese amor que le tiene a Jesús, nada ni nadie lo va a separar del amor de Cristo. Hay veces que cuando hay problemas en la pareja, mire, terminamos pasándole la factura al Señor. Yo he visto muchas veces, viene una pareja, vienen los dos a la iglesia y hay un momento que se pelean. ¿Qué pasa el otro domingo? ¿Quién de los dos cree usted que viene? Ninguno. Ninguno viene. Y yo me pregunto, ¿y qué culpa tuvo? ¿Qué culpa tuvo Dios en esto? ¿No? Mire, hermano, no podemos diferenciar entre una cosa y la otra. El amor de Dios debe de estar sobre todas las cosas. Y es más, y es bíblico esto, hermano. ¿Qué es? ¿Cómo se resumen los mandamientos? ¿Cuál es el primero? Mire, se lo voy a poner sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que el amor que le tenemos al Señor sea primero. Cuando el amor del Señor es primero, entonces, hermano, no tenemos limitaciones. Amamos al Señor sobre todas las cosas. Y no importan los desafíos de la vida. No importa usted dónde se encuentre. No importa que nos encontremos aquí donde estamos hoy día, nos encontremos en México, Guatemala, Centroamérica, cualquier lugar que nos encontremos. Pero si amamos al Señor, eso no va a depender. Que nuestro amor al Señor no dependa de las circunstancias. No dependan, que no terminemos diciendo, no, es que fui a la iglesia y no tengo trabajo. Ya así, ¿para qué voy a la iglesia? Entonces, ¿vamos a la iglesia para conseguir el trabajo? Mire qué interesante. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque amamos a Cristo, hermanos. Porque Él, dice Juan, nos amó primero. Él nos amó primero. La pregunta del día de hoy es, ¿de qué manera nosotros amamos al Señor? ¿Realmente lo amamos sobre todas las cosas? Mire, ahí es donde quizás usted mucho ha escuchado esto. Que hay personas que dicen, no, es que, ¿verdad? Que ya, no, si vas a la iglesia te tienes que vestir de esta manera. Ahí te van a regañar, te van a decir que te vistas de esta manera. Te van a decir que hagas esto, te van a decir que des el diezmo, te van a decir que no, hay muchas cosas que te van a decir, que te van a prohibir. Pero sabe, ya cuando nosotros estamos a este lado lo entendemos diferente. Es que el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el amor a la obra del Señor es lo que empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Es cuando nuestra actitud empieza a cambiar en nosotros. Cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Cambiamos nuestra manera de actuar. Nuestros objetivos, nuestras metas ya son diferentes. Porque ahora el reino del Señor es primero. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿es el reino del Señor primero en su vida? Este es el tiempo para reflexionar. Póngase de pie. Reflexionemos por un momento.